Por favor, tomen sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 5, y hoy vamos a ver los versículos del 18 al 24. Nos vamos a concentrar en el 24, pero voy a leer del 18 al 24 para entender el contexto del pasaje de esta mañana. Por favor, síganme con la vista. Vamos a empezar en el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estamos diciendo, cantamos, vean a Dios, está sentado en su trono y ese debe de ser la alabanza de la iglesia. Observen a Dios, aprecienlo. Una de las cosas que debe ser cierta en todo el pueblo de Dios, verdaderos cristianos, es su amor y su adoración a Jesús, porque como verán hoy, Jesús es verdaderamente asombroso y es digno de todo nuestro honor, gloria y alabanza. Una de las principales características de un cristiano maduro y de una iglesia piadosa es una visión elevada y exaltada de Jesucristo. Por cierto, si hay algo que falta en nuestras iglesias, es eso. Debemos estar continuamente asombrados por Jesús. Debemos deleitarnos en Él y en su amor por nosotros. Nuestra alabanza debe de ser sin ningún freno por la gloria y perfección de nuestro Rey y Salvador. En nuestro pasaje de esta mañana vamos a ver la magnificencia y la gloria de nuestro gran Dios y Rey. Mi meta esta mañana es que salgas de aquí cambiado. No obviamente por mis palabras, sino por la grandeza de Jesucristo que se ha revelado aquí en este texto. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto para empezar. Jesús acaba de sanar a un hombre que había sido lisiado. Este hombre estaba ahí en la pila de Bethesda y ahí la gente tenía que entrar al agua para ser sanado. Y aquí tenemos un hombre que sufría por muchos años. Y el problema con los judíos es que en este momento el Señor está curando el sábado. Los judíos confrontaron al Señor Jesús y el Señor les dijo, mi padre trabaja hasta ahora, yo también necesito trabajar. Los judíos entendieron la situación, ellos entendieron que
Jesús estaba haciendo igual a Dios y eso lo vemos en el texto y por eso lo condenaron. Le dijeron, tú siendo hombre te haces Dios igual que Dios. Y eso es exactamente lo que Jesús está haciendo. Y en reacción a su rebelión contra el Señor Jesús y el Padre, Jesús se lanza a nuestro texto que tenemos el día de hoy. Vamos a ver la respuesta a esa crítica de los judíos, que en realidad fue incorrecta. El Señor Jesucristo va a dejar claro su relación con el Padre y también su deidad. Y este pasaje no, no lo puedes leer tú sin salir pensando en el Señor Jesucristo acerca de su grandeza. Él, este pasaje va a atacar la incredulidad mostrando la deidad por medio de 4 argumentos que da. Y lo primero que vamos a ver aquí es en el versículo 19, es la obediencia del Hijo. El Señor Jesucristo les dice en el versículo 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué esto es importante? Porque Jesús empezó su argumento hablando de la obediencia al Padre. Vamos a verlo más claramente en el versículo 24, que el pináculo de la obediencia del Hijo al Padre es la obra salvadora del Hijo. Él vino para salvar a los pecadores y para eso lo envió el Padre. En Lucas 5:32 el Señor Jesús dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas 19:10 leemos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús hace esto en obediencia al mandamiento de su Padre. En 1 Timoteo 1:15 leemos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Marcos 2:17 dice, el Señor Jesús, he venido a llamar a pecadores, no a justos. Y en Romanos 5:8 leemos, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es de que Jesús, en una obediencia perfecta al Padre, a venir a salvar a los pecadores, viene a este mundo para obedecer y salvar. Y también nosotros vemos aquí que el Padre ama al Hijo y le revela todo lo que Él quiere. Él le dice al Hijo todo lo que hace. Este es un amor intratrinitario. Este es un amor infinito y perfecto que el Padre derrama sobre el Hijo desde antes de l- los tiempos. Y lo vemos nosotros en el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Y también leemos aquí que el Padre ama al Hijo. Esto es algo muy importante para nosotros que debemos de entender y es esencial para entender el Evangelio. En Juan 3:35 leemos que el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. En Mateo 3:17 nosotros leemos aquí que Dios, hablando en el bautismo del Señor Jesús, Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una cosa que es sorprendente de este amor que el Padre tiene para el Hijo es lo que nosotros leemos en Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué está sucediendo aquí? Acabamos de leer que el Padre ama al Hijo, ¿verdad? El Padre ama al Hijo infinitamente, con amor perfecto, más allá de lo que entendemos. Pero ahora leemos en Isaías 53 que Jehová quiso quebrantarlo y lo pone en sufrimiento. Esta es lo esencial del Evangelio que a veces no observamos. Cuando Dios envía a su Hijo, el Padre envía a su Hijo para morir por nosotros, es un acto de amor grande por su gente, que también va a amar con un amor infinito, y su Hijo va a sufrir en nuestro lugar. Uno de los comentarios que leí dice esto: "Eh, este amor del Padre por el Hijo es uno de los pilares fundamentales de la teología cristiana. Algunas teorías de la expiación tienden a minimizar este amor omnipresente de Dios al intentar explicar la razón de la muerte de Jesús. Para Juan, ninguna teoría de la expiación será adecuada sin tratar a la ligera el amor de Dios por el Hijo, a lidiar con la ira divina. No explicar satisfactoriamente el amor de Dios por el Hijo puede perjudicar grandemente nuestra comprensión teológica del amor de Dios por el pueblo del mundo. ¿Puedes ver el punto? Dios ama increíblemente. No podemos imaginarlo, es infinito. De tal manera que toma a su Hijo, a quien ama, y lo quebranta por nosotros. Y a eso es a lo que vino su Hijo, a ser obediente al Padre, y para que el Padre salvara a las personas pecadoras. Pero aquí vemos una tercera cosa. El Hijo hace lo que el Padre hace. Aquí vemos una consistencia. Lo que el Padre hace, el Hijo lo hace. Y nosotros vemos aquí en el versículo 21, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto es algo asombroso. El Hijo tiene el mismo poder y soberanía que el Padre. Entendemos nosotros que solo Dios puede dar vida. Solo Dios. Y lo vemos en Génesis 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Antes era solo polvo, pero Dios forma al hombre y Dios le da vida a ese hombre que estaba muerto. Y mientras esto es verdad en lo físico, lo más importante aún es que da vida espiritual. Y nosotros vemos el poder de Jesús haciendo esto, por ejemplo, hablando de la vida física en Juan 11:43, nosotros leemos esto. Dicho esto, gritó a gran voz: Lázaro, sal fuera. El que había muerto salió con las manos y los pies atados y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí tenemos un hombre, Lázaro, está muerto por 3 días. Y cuando el Señor Jesucristo dio la orden, se mueve la roca, y las hermanas de Lázaro no querían porque el cuerpo ya se había descompuesto, iba a oler. Entonces Jesús dice: Lázaro, levántate y anda. Muchos teólogos dicen teol- que este Lázaro vino afuera por la orden de Cristo. De otra forma se mantendría ahí. Vemos el poder de Cristo, pero más allá, Jesús tiene poder espiritual para dar vida, y lo vemos en Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.
¿Quién da vida eterna? El Señor Jesús. El Padre le da la autoridad a Jesús porque Él es obediente y su obra en la salvación es orden del Padre. Por eso el Padre le da esa habilidad para que dé vida al que Él quiere. Y nosotros vemos también, en cuarto lugar, aquí en este pasaje, la asignación del juicio por parte del Padre al Hijo. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí vemos dos puntos importantes en este versículo. Mientras vemos esto como una introducción, vemos que Jesús va a juzgar a todos los incrédulos. A todos los incrédulos. Nadie va a escapar del juicio del Hijo. Primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos. ¿Quiénes son ellos? Los incrédulos. El segundo punto es este, y no te lo pierdas. El Padre es más glorificado en el rol del Hijo como juez. Cuando el Hijo es honrado, el Padre es honrado. Debes de entender que para los judíos esto era contradictorio. El Padre no da su gloria para nadie. Pero en Isaías 42:8 nosotros leemos, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Pero Él le da esa gloria al Hijo. El Padre dice, yo le doy mi gloria ¿a quién? A nadie, absolutamente nadie más que a mi Hijo. Y nosotros leemos en Filipenses 2, por ejemplo, este pasaje en el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Y a lo mejor no entendemos esto completamente. El Padre es perfectamente glorificado cuando le da el rol de juez al Hijo. Y haciendo esto, el Hijo es glorificado para que el Padre sea magnificado. Es otra prueba inequívoca que Jesús es plenamente Dios, igual a todos los atributos de Dios. El Padre, se le da gloria al Padre, se le da gloria al Hijo, es lo que estamos leyendo aquí. ¿Por qué? Porque Él es totalmente Dios, es igual que el Padre. Esto es importante para entender antes de llegar a nuestro pasaje. La vida de Cristo, eh, el Señor Jesús es el único que puede dar vida física y espiritual a aquellos que creen en Él. Y eso nos lleva a nuestro pasaje de esta mañana. Esta es solo la introducción. Vamos a Juan 5:24. Este puede ser la declaración más concisa del Evangelio en un solo versículo. Claramente proclama cómo llegamos a una relación con el Padre a través de Jesús. Pero también explica claramente nuestra condición espiritual una vez que nosotros estamos en Cristo de una manera muy poderosa. Este es uno de esos versículos que realmente te recomiendo que memorices. Yo lo he memorizado cuando
estaba en la academia hace muchos años y yo lo memoricé porque es muy útil cuando tú compartes el Evangelio. Más importante aún, cuando tengas momentos de duda o desánimo, cuando pienses, Dios todavía me ama, este versículo te va a ayudar en esa condición porque te vas a dar cuenta que tú tienes vida eterna ahora. Y voy a desarrollar este pensamiento. Mira el versículo 24, lo que nos dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pero ha pasado de muerte a vida. Qué pieza de las escrituras tan hermosa tenemos aquí y deberías de marcarlo en tu Biblia. Me gustaría ver algunos puntos aquí y lo primero es que vamos a ver nosotros la fuente de nuestra fe, la fuente de nuestra fe. ¿Por qué? Esto es muy importante. Sin entender esto, ah, tú no puedes ser salvo. Mira lo que dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Cuál palabra? Él está hablando acerca del Evangelio. Esa es la fuente de nuestra fe, es el Evangelio. Esto es a lo cual vino Jesús, a predicar este mensaje. Por eso Él vino a presentar el Evangelio. Esta, esta es una revelación progresiva donde ahora Jesucristo es el cumplimiento de todas esas promesas que se hicieron anteriormente desde Génesis, cuando nosotros leemos que el descendiente de Eva iba a pisar a la serpiente. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham y nosotros vemos todo esto combinado en el Evangelio. Mateo 4:23 dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿A qué vino Jesús a proclamar? A Él mismo y el Evangelio. Es la única verdad que puede salvar a una persona. Déjame decirlo otra vez, es la única verdad que puede salvar a alguien. No tus obras, no venir a la iglesia, no ser moral, no irte por un partido político, nada de eso. Ni siquiera ser tejano, como algunos creen. No, es solo el Evangelio. Es solo el Evangelio. Es la única verdad que puede salvar a alguien. Romanos 10:17 dice, así que ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en Cristo Jesús si no han oído de Él? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y la pregunta es, no, no van a poder. No. Pero luego más adelante nosotros leemos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros debemos entender que el Evangelio es la verdad más poderosa en el mundo. De hecho, hay poder de Dios detrás de esto para salvar a aquellos que están muertos espiritualmente. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este es un muy buen versículo. El Evangelio es el único poder
que puede contener lo suficiente para cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne. Tiene el poder suficiente para dar oídos, para dar vista. Solo el Evangelio puede hacer esto. Desafortunadamente, Satanás sabe esto y ha estado atacando el Evangelio desde los primeros días de la iglesia. Nosotros vemos aquí los fariseos atacando a Jesús por estar hablando del Evangelio. Y por ejemplo, en Galacia, los siervos de Satanás se habían infiltrado en la iglesia y estaban distorsionando la simple verdad del Evangelio solo unos años después de que el Señor Jesucristo estuvo diciendo estas palabras. Nosotros leemos en Gálatas 1:6 lo siguiente. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero mira lo que es el versículo 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema quiere decir algo muy fuerte. Es maldito básicamente. Es una maldición muy fuerte en el Nuevo Testamento. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Satanás comenzó a trabajar desde la iglesia primitiva y hasta el día de hoy. De hecho, Pedro nos alerta que esto va a suceder. El Espíritu habla a través de Pedro y dice en 2 Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro dice, miren, ha venido. Y más adelante los judíos dicen, aquí está. Nosotros vemos en Gálatas también eso, y déjame decirte que hasta nuestros días aquí está. No tengo una estadística para probar esto, pero yo creo que es claro que hay más representación de evangelios que no son reales que el evangelio real. Solo mira alrededor de San Antonio las iglesias. ¿Por qué Satanás se empeña tanto en distorsionar el evangelio? Es simple, un evangelio falso no va a salvar. Un evangelio salvo, un evangelio falso va a condenar. Solo el evangelio verdadero te va a salvar. El falso te mandará al infierno. Probablemente el evangelio falso más común es introducir un sistema de obras para la salvación. El hombre tiene el deseo de decir, cuando vaya al cielo, yo hice esto e hice aquello, yo lo gané. Es mi derecho ir al cielo, son mis obras. Pero mira lo que dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo
Quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hey, Gálatas, ¿cómo fueron salvados ustedes? Por la fe, no por las obras. Ahora quieren ustedes perfeccionar su salvación por obras. No, no funciona así. Todo lo que necesitas hacer es ver alrededor. Lorraine y yo fuimos nosotros instruidos en la religión tradicional romana católica que nos enseñaba que debíamos de hacer obras para ganar la salvación. Tú te debes de hacer justo, pero mira lo que dice la Biblia, no es así. Observa la iglesia mormona también enseña esto de hacer obras. O observa los testigos de Jehová. No simplemente niegan a Cristo Jesús, pero tienen un sistema donde dice que tú vas al cielo por medio de obras, pero es por la fe. Otra forma de falso evangelio es el evangelio que se centra en el hombre y viene en diversas formas. Y déjenme decir algo, no está en mis notas. Los podcasts y la mayoría de estas personas que se pueden escuchar por internet, debes de tener cuidado. Hay mucha basura porque ellos niegan la deidad y el señorío de Jesús. Cualquier evangelio que no proclama a Jesús como Señor no es un evangelio y no va a salvar. Y luego tienes el evangelio de la salud y la riqueza que hace que el evangelio se centre en ti nada más y en tus deseos y no en la gloria de Cristo Jesús y en su obra santificadora y simplemente te dicen que tú mereces tener todo esto. Y es una blasfemia. Esto no te impulsa a humillarte delante de Dios en adoración, al contrario, levanta tu ego. Y luego el movimiento carismático, donde su énfasis es el sentimiento, la experiencia y la distorsión total del papel y ministerio del Espíritu Santo. Necesitas entender que todo esto está engañando a las personas, haciéndolas creer que son salvas cuando no lo son. Y hay algo que también da miedo. Pero antes déjame leerte algo acerca de Calvino. Mira lo que dice aquí. Nada es más común que una falsa profesión de cristianismo, pues incluso los papistas enemigos acérrimos de Cristo se jactan de su nombre con la mayor presunción. Pero aquí Cristo no exige de nosotros otro honor que obedecer a su evangelio. De ahí se sigue que todo el honor que los hipócritas otorgan a Cristo no es más que el beso de Judas con el que traicionó a su Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Si tú abrazas un evangelio falso, es como si estuvieras besando como lo hizo Judas. Y esto es una verdad. Y me gustaría ir a mi siguiente punto, que es la naturaleza de la verdadera fe. Mira lo que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Aquí vemos algo simple. No somos salvos en base a nuestras obras, sino en Cristo Jesús. No son las obras, es la fe. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras que nosotros hiciéramos. Aquí lo dice, sino conforme a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Juan dice que el que oye la palabra y cree, él es salvo. Así es de que la pregunta que a lo mejor tú tienes es, ¿qué es fe salvadora? ¿Qué significa eso? ¿Toda la fe es fe salvadora? No. De hecho, hay una fe que no salva. El Señor Jesucristo lo mencionó en Juan 2:23.
Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y eso es bueno, sí, es bueno. Viendo las señales que hacía. Versículo 24. Ellos estaban diciendo, bueno, si tú me alimentas, yo estoy contento, me gusta eso. Pero mira el versículo 24 lo que dice. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que le dieran testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Como MacArthur dice, Jesús no cree en los que dicen que creen, pero no creen. El Señor Jesucristo sabe lo que hay en sus corazones, que esa fe es falsa. Es el tipo de fe que el Señor Jesús habló en Mateo 7 y este es el versículo que causa más temor para mí en la Biblia. Gracias. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya vimos nosotros cuál es la voluntad del Padre, el Evangelio, el trabajo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La idea aquí es que no tiene una relación con esa persona. Tú me llamas Señor y tú haces ciertas cosas, pero no crees. Ellos creen que van al cielo. Toda esta gente que nosotros leemos en Mateo 7 creen que van al cielo, pero no van. La palabra griega para creer es pisteos, que significa confiar, poner fe en, tener confianza, depender de. Es más que reconocer los hechos de algo. Santiago 2:19, hablando de demonios, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, los demonios también creen y tiemblan. Nosotros leemos en el Evangelio cómo el Señor Jesucristo echa fuera demonios y los demonios saben quién es Él. Pero ellos no son salvos. Necesitamos entender que la verdadera fe solo puede venir de Dios. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ustedes saben esto, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así es de que es un regalo de Dios. Y Juan nos enseña un poquito más. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Si te fijas, aquí está relacionando el creer y también la salvación. Esta es una fe que no es pasiva, es una fe activa que toma el Evangelio y lo cree y hace todo por el Señor. Todo lo hace por el Señor. Si estás en la clase de las 9 de la mañana, has escuchado esta historia, pero ustedes no van a la clase de las 9 de la mañana. En 1859 había un hombre muy famoso llamado Blondini y él cruzaba las cataratas del Niágara. Había en una ocasión más de 100,000 personas y él cruzaba las cataratas del Niágara sin ninguna forma de protección y aún con los ojos cerrados y con una carretilla y con un costal en la parte de arriba. Y una vez dijo, ¿quién quiere subirse? Y yo pensé que nadie se había subido, pero la historia dice que Harry Colcord en 1897, de hecho, se subió con él.
Él cruzó las cataratas del Niágara 300 veces, pero solo un hombre se subió. Y si él te hubiera preguntado, hey, ¿tú crees que puedo cruzar eh, Niágara? Tú dirías que sí, porque tú ves que lo hace. Yo estoy seguro que tú lo vas a hacer. Pero si él dice, súbete a la carretilla, esa es la fe bíblica. La fe bíblica es subirse a la carretilla, no simplemente decir, sí, yo sé que lo vas a hacer. No, la fe verdadera se sube a la carretilla y es lo que hacemos con Cristo Jesús. Nos ponemos en sus manos y damos todo por Él, confiamos en Él y descansamos en Él. Todo lo doy a Él. Y a lo mejor tú dices, ¿qué tal arrepentimiento? No lo has mencionado. La fe que solo Dios da produce verdadero arrepentimiento. No hay fe verdadera sin arrepentimiento. La fe que Dios da produce arrepentimiento. Y arrepentimiento es un regalo de Dios, dice Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. También leemos en segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mira lo que dice aquí, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cómo se salvan? Dios les da el arrepentimiento también. Fe y arrepentimiento van juntos, no son lo mismo, pero están relacionados. No son lo mismo, pero no puedes tener uno sin el otro. Y tengo mi último punto y es el punto increíble. ¿Cuál es el resultado de una fe verdadera? Mira el final del versículo 24. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo disipa cualquier duda sobre lo que los reformadores llaman la perseverancia de los santos. Contiene una doble declaración sobre la condición de todo verdadero creyente acerca de tu condición. En primer lugar, hay una afirmación positiva sobre nuestra condición. Para mí, esta es la parte más asombrosa de este versículo. Si le preguntas al cristiano promedio sobre su destino eterno, probablemente te dirán algo como, yo creo que voy a ir al cielo, me gustaría tener vida eterna. Ellos están viendo hacia un futuro, pero este versículo no habla hacia el futuro, habla de un presente. Dice que el creyente tiene vida eterna. ¿Lo entiendes? Está en presente. No sé mucha gramática en inglés, pero yo puedo ver eso. Y bueno, tú en la escuela no le pones mucha atención a la gramática. Nosotros tenemos vida eterna, pero no nada más en el futuro, sino en el presente. Este es un indicativo que nos indica que sucede en el momento actual. El creyente tiene vida eterna ahora, no en un futuro. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor Jesús cuando dice que tenemos vida eterna? Tenemos una respuesta a esta pregunta más adelante en Juan 17:3. Ahí nos dice que es la vida eterna. ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Te gustaría saber? Levanta tus manos. Ok, mira lo que dice aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí lo tienes. Ahora puedes respirar. Jesús dice que nuestra vida eterna no solo son días sin fin, aunque es cierto, sino que significa que ya tenemos una relación con la divinidad que es Dios. Tenemos una vida con Dios ahora mismo. Ahora, eso es vida eterna. Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna.
Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y mira lo que dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros estamos ahora en lo más profundo de la piscina. No solo tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, lo tendremos por toda la eternidad y va a estar con nosotros para siempre. Nuestro destino eterno ya comenzó ahora. Ahora mira la plenitud. Aunque todavía nos enfermamos, es porque estamos en este cuerpo limitado, pero eso no significa que no tengas la vida eterna ahora. Aquellos que han confiado en el Señor Jesús tienen vida eterna. Pero también vemos que aquí hay una parte negativa, no vendrán a condenación. Debemos de entender que el juicio de Dios va a venir y tú puedes estudiar el gran juicio del trono blanco en el libro de Apocalipsis 20. Mira lo que dice el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero, pero tú no vas a ser juzgado. Mira lo que dice aquí. Has pasado de muerte a vida. Ya sucedió. Aquellos que ponen su fe en Jesús no van a ser juzgados. Pero nuevamente, mira, el tiempo no vienen a condenación. Este es una acción completa y no es una experiencia futura. Cristo ha experimentado el juicio en la cruz y pagó por nuestros pecados y recibió la ira del Padre. Tu pecado ha sido juzgado ya si tú eres creyente. Ha sido hecho. ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Antes de que salgamos debemos de pensar qué vamos a hacer con estas verdades. Aquí quizá hay algunas personas que no se han arrepentido y puesto su fe en Cristo Jesús. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Si no eres un seguidor de Cristo Jesús, la ira de Dios está sobre ti. Hoy es el día. Arrepiéntete y sigue a Cristo Jesús. Y si ya has puesto tu fe en Cristo Jesús para tu salvación, tu respuesta a este texto debería aumentar tu amor y tu satisfacción con Cristo Jesús, tu devoción y tu deseo de ser obediente a Él. Vive tu vida para ser digno de tu llamado en Cristo. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que hacen los creyentes. ¿Por qué? Porque aman a Cristo Jesús, aman al Señor. Nosotros lo amamos. Y mira las cosas de arriba. Vive como si ya tuvieras vida eterna, porque ya la tienes. Cristo ya te la dio. Regocíjate en eso. Los cristianos deben de ser las personas con más gozo en este planeta, porque no importa lo que suceda, nada, nada te va a robar la vida eterna que tú ya tienes en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por esta verdad. Es una verdad increíble y oramos, Señor, que vivamos vidas de acuerdo al llamado que usted nos ha dado y que usted sea glorificado, honrado en todo lo que hacemos. Oramos esto en su nombre. Amén.